Buenos días amigos televidentes, hoy lunes, comenzando la semana, hoy estamos a 6 de octubre, ¿se fue el año? Se fue el año. Señores, vamos a ir de inmediato a las calles de Santiago para ver cómo nos amaneció hoy. Ojalá haya habido una especie de revolución callejera, en el sentido de que Santiago esté mucho más limpio, que esté mucho más, bueno, que esté cambiado, ojalá sea así. Bueno, pero ese es un sueño que yo creo que no se me va a dar. Es sencillamente una aspiración que se convierte en sueño, que por el momento parece no ser posible, sobre todo porque ya el síndico ha dicho que no tiene dinero para reparar las calles de la ciudad de Santiago. Ahí está Santiago, nuestro querido Santiago. Este es el Parque Duarte. Este Parque Duarte a mí me apena mucho ver cómo está cercado, parece una cárcel, porque a propósito de darle como privacidad a la catedral, pues prácticamente han vuelto el parque como una cárcel. Se ve cercado de una manera, bueno, no sé por qué hicieron eso. Porque creo además que eso podría ser parte del entorno de la catedral. Lo que debieron hacer fue incorporarlo. Pero bueno, ahí está Santiago, miren las condiciones. Nuestro querido Santiago, languideciente, muriendo por la irresponsabilidad de las autoridades del municipio, bueno, y del país, porque esto tampoco no se puede excluir de la responsabilidad del gobierno central. Pero Santiago presenta una imagen tan deteriorada, como si la gente se estuviera muriendo. Yo pido disculpas, pero yo he dicho que esto parece, no sé qué pasa con esas imágenes, parece como que Santiago lo que parece como un cementerio de hombres vivos. Es una pena que a esta hora de la mañana haya que decir eso, pero es la verdad, señor, ¿y qué podemos hacer? Miren esas calles. Yo digo una cosa, cuando yo veo un síndico hablando que pretende repostularse o buscar la reelección con unas condiciones como esta, yo pienso que el ciudadano, el municipio, lo que debía darle es una pela en plena vía pública. Eso es una vergüenza. El síndico que arregle el centro histórico de Santiago se merece un premio por lo menos de 3 periodos consecutivos, porque por lo menos va a ser una demostración de que quiere hacer la cosa bien. Pero ahí está Santiago. Eso es lo que pasamos cada día aquí. Vamos de inmediato a las 7 de la mañana. Aquí hay una información que nosotros la comentamos y que advertimos de que iba a ser así. Y tiene que ver con una información que publican hoy los periódicos de circulación nacional. La tiene incluso el propio Listín Diario. Se trata de que nadie conoce el paradero de los fugitivos haitianos. Señor, entre ellos hay sicarios, criminales, secuestradores, narcotraficantes, asaltantes y violadores. Y se dice que prácticamente todos están en la República Dominicana. Así es. Y eso lo habíamos advertido. El número 2. Chile enviará una delegación a la República Dominicana para asesorar a la Cancillería. Es una información que yo no la entiendo tampoco. La número 3. Francisco Javier en contra de que se discute en el comité político la reelección de Danilo Medina, como la planteó Ramón Ventura Camejo. La número 4. Otras dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Esto pasó en Baní y en San Cristóbal. Así que la ola de feminicidios. La número 5 es una información que tiene que ver con las elecciones en Brasil. Allí Dilma y Aécio a la segunda vuelta. Señores, se quedó Marina Silva en el camino. Bajó a un 22%. La información número 6, el presupuesto no alcanza para darle lo que se le asignó a las instituciones públicas. Ustedes saben lo que es eso. Se aprueba una ley y ahora el presupuesto no da para darle lo que se dice en esa ley. Este es un país, señores, que hay que darle seguimiento. La número 7. Corte ratifica libertad
de ex oficial acusado de pertenecer a una red de narcotráfico. Joan Liriano, un ex oficial de la Policía Dominicana, creo que de la DNCD, ¿verdad? Bueno, esas son las 7 informaciones más importantes a esta hora del día. Buenos días, Alfonso. Ahí tenemos el plato servido para el desayuno de hoy. Buenos días. Buen día, José. Buen día, amigos y amigas. Evidentemente que nosotros tenemos que comenzar este programa comentando lo que pasó en Brasil, unas elecciones llenas de sorpresas, donde en primer lugar se logró, la derecha logró que se hiciera una segunda vuelta, que era su objetivo, tratar de llevar a Dilma Rousseff a una segunda vuelta de forma tal que ellos pudieran articular un amplio abanico, todo el descontento que hay después de 12 años de gobierno consecutivo del PT, porque hay muchos descontentos con el PT por muchísimas razones, ¿no? Sobre todo una inversión millonaria de más de 40.000 millones de dólares en instalaciones deportivas, cuando la pobreza todavía en Brasil es el principal problema que hay. Problema de salubridad, problema de transporte, problema de trabajo, problemas sociales graves. Brasil es uno de los países más ricos del mundo, es el más rico de América, en términos de recursos naturales, de amplitud, un país con territorio, un país que va hacia los 300 millones de habitantes, o sea, 200 millones y pico de habitantes. Un mercadazo. Un país con 40 millones de habitantes, solo en el Gran Sao Paulo, en la capital. Ninguna capital del mundo tiene 40 millones de habitantes. Brasil tiene en la capital lo que tiene España en toda España, que es un reino de comunidades autónomas, solo en la capital. Fíjate tú, se habla de México como una ciudad poblada, pero como Brasil ninguna. Imagínate, México tiene 100 millones de habitantes, Brasil más que lo duplica. Y Ciudad México es una ciudad, una capital muy habitada. Muy habitada, sí, una capital de 20 millones de habitantes casi. Millones. En lo de Brasil, en el DF. Lo de Brasil es impresionante. No, Brasil es la megalópolis del mundo. Sao Paulo. No hay. Usted tiene 1 millón de personas moviéndose a cada instante en lo que se llama la rodoviaria. Rodoviaria es la terminación del tren, que es un establecimiento grande donde llegan las terminales del tren de diferentes lugares. De diferentes lugares y salen, que es como una central, pero de ahí también salen los diferentes guaguas de transporte interurbano. Entrando y saliendo, ahí hay 1 millón de personas. Imagínese usted qué nivel de organización hay que tener ahí. Y fíjese usted, Brasil es un país que está acostumbrado a bregar con muchedumbre, porque en cualquier actividad, en cualquier velorio, hay mucha gente. Y déjame decirle algo, por eso yo digo que estos países pequeños, como la República Dominicana, son mucho más manejables que estos países que están, oye, son muy habitados, porque las necesidades en esos grandes países son mayores. Claro. Imagínese usted, si es un problema de agua potable, no es lo mismo hablar de un país pequeño como la República Dominicana que hablar de un país como Brasil. Pero que los problemas de la República Dominicana son los problemas de un barrio de Brasil. Exacto. Por Dios. Exacto. Y aquí no podemos ser eficientes, con un No, barrio. nada que ver, es que nosotros, nada que ver. Entonces, lo interesante es que Marina Silva, que se proyectó como el fenómeno de estas elecciones, una mujer ecologista, una mujer que viene de la pobreza, que viene del campo, una mujer que fue realmente militante y dirigente del Partido de los Trabajadores, partido gubernamental, por mucho tiempo. Ahí está Dilma. Exactamente, ella salió, hizo un discurso muy interesante ella anoche, después de conocer los resultados de los comicios preliminares,
Y ahí está Marina Silva, que es una mujer ecologista, que fue dirigente del PT, fue ministra de Medio Ambiente del PT de Lula y le renunció porque sencillamente el PT asumió una política y un modelo de desarrollo que incluía realmente desmontar toda la Amazonía prácticamente, una de las riquezas boscosas naturales más importantes que hay en el planeta Tierra. Que es el problema que tienen la mayoría de estos gobiernos latinoamericanos. No tienen una política dirigida a preservar el medio ambiente. Bueno, porque ellos las zonas vitales, sí, como la Amazonía, por ejemplo. Ahí está el candidato de la derecha, Neves. Que fue el candidato que quedó en segundo lugar, ¿no? Es el candidato del partido de la socialdemocracia brasileña. Exacto. PCdoB. Ahora, hay una cosa importante, Alfonso, en este caso de la selección. Sacó un 33%. El desplome de la candidatura de Marina Silva es atribuido al hecho de que ella ha sido financiada por multinacionales, incluyendo por multinacionales que están depredando el medio ambiente en el Brasil. Eso es lo que se ha planteado. Bueno, eso ha planteado el PT, los analistas próximos al PT. Lo cierto es, eso es cierto, pero el PT no deja de ser un partido que tiene alianza con transnacionales también. No, pero lo que pasa es que el PT pasó de ser un partido de izquierda o de centro izquierda a un partido de derecha. Es un fenómeno que se ha dado con igual lo que pasó con el PLD, República Dominicana. Es un partido de centro izquierda que pasó de la centro izquierda, pasó a la derecha, con un partido, yo diría el PLD. Si usted lo analiza en función de sus posiciones, es un partido ultraconservador. Si usted lo ve en función de lo que ellos plantean. El caso del PLD, un partido que se ha vuelto ultraconservador, incluso está coincidiendo con fuerzas ultraconservadoras. Lo mismo ha pasado, guardando naturalmente la diferencia, con el PT, el Partido de los Trabajadores brasileños. Es un partido, y miren que hay que decir también. Pero el PT mantiene su lenguaje de izquierda y su... No, bueno, pero el PLD tú le preguntas y dice que no, es izquierda. No, pero, ya no. Antes sí, ya no. Bueno, pero de cualquier modo lo que hay que ver es una cosa. En lo que tiene que ver con el gobierno del PT, los logros de ese gobierno son mucho más significativos que lo que ha tenido el PLD aquí. Porque ciertamente ya han sacado mucha gente de la pobreza. Pero claro. Aquí eso no pasa de ser... No, y hay una cuestión que es una cuestión de vital diferencia. Primero, que el PLD, con quien gobierna aquí, es con la oligarquía rancia, su alianza. Y el PT ha hecho alianza con sectores medios en la sociedad, con empresarios, que no es la oligarquía tradicional, que están enfrentados a la oligarquía tradicional, el PT. Ahora mismo, la oligarquía tradicional está representada, los grandes ricos de Brasil están representados en el PCdoB, en el candidato que va a ser opositor en la segunda vuelta. Sí, pero tampoco esa es una diferencia. Pero tampoco se oponen, porque si tú te pones a ver en el fondo, el PT también ha tenido una política de gobierno, unas políticas públicas, que no ponen en juego los intereses de esa oligarquía. No, pero la discusión obedece a dos visiones de modelo. Por ejemplo, la derecha brasileña no quiere ningún tipo de intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, toda la discusión con Marina Silva se dio alrededor del Banco Central. Y de los bancos en sentido general. Marina Silva quería que el PT tuviera una política menos intervencionista en el Estado, privatizar las empresas, como por ejemplo Petrobras. ¿Tú sabes lo que es Petrobras para Brasil? Sí, es una empresa estatal. Sí, es como PDVSA en Venezuela. Exactamente. Lo que pasa es que en Brasil el neoliberalismo no ha caminado como caminó en la República Dominicana. No, porque aquí ha sido salvaje, ha sido porque aquí, ¿qué queda aquí, dígame? En Brasil tiene Petrobras. No, pero lo que está pasando... En Brasil tiene la rodoviaria, el tren, el transporte. En Brasil todavía el sistema de salud público, el sistema de hospitales es público fundamentalmente. Las universidades fueron rescatadas por el Estado, que eso estaba vuelto un etcétera. Sí. Porque es que los gobiernos del PT-PCdoB, los gobiernos de Collor de Mello precisamente,
principalmente. Un neoliberal la ese fue el problema fue el neoliberalismo, pero por eso fue que el PT llegó. No, pero hay una cosa que... Aunque el PT ha aplicado políticas neoliberales, sí, pero ha aplicado políticas neoliberales más menguadas, José. No, pero mira, pues, aunque naturalmente a Brasil tenemos que ubicarlo, bueno, como un país latinoamericano y digamos un país del tercer mundo. Porque lo es del tercer mundo todavía. Claro. Pero hay que establecer algunas diferencias, digamos con un país como la República Dominicana. Aquí en la República Dominicana, por un problema que nosotros lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que es un fenómeno sociológico que es interesante estudiarlo, aquí no hay mucha conciencia de clase, ni en una ni en la otra clase, lo que llamadas clases antagónicas que hay en cualquier capitalismo, que son la clase obrera y la burguesía. En el caso de Brasil, en Brasil hay unos niveles de conciencia en ambas clases que superan grandemente a estas clases en República Dominicana. Para establecer una diferencia con el país, porque es con el país que debemos hacer la comparación, el estudio comparativo que se haga, para que se pueda entender mejor. Entonces, en Brasil hay una lucha muy fuerte que, aunque no se expresa con posiciones o medidas radicales, pero hay, por ejemplo, mucha conciencia a nivel de la clase obrera. Por eso allí la lucha social es tan intensa, a pesar de que hayan habido logros y que quizás las deudas sociales que existen, pero quizás no son tan significativas como pasa, por ejemplo, en un país como la República Dominicana. En Brasil hay muchos cinturones de miseria, están las famosas favelas. Pero lo cierto es que el PT logró sacar mucha gente de la pobreza. Y aunque ha hecho unos gobiernos con mucha corrupción, pero también hay que decir que han hecho gobiernos que en alguna medida han resuelto problemas en Brasil. Lo que pasa es que eso no inhabilita esa lucha social y esa lucha política que se da en un país como Brasil, por el hecho de que allí hay mucha conciencia social en ambas clases. Allí los trabajadores están muy bien organizados, tienen grandes sindicatos que operan bien. De hecho, el PT era un partido de los trabajadores y era un partido bastante poderoso. El PT y además allí hay también una central de trabajadores muy poderosa, que son cosas que ya no pasan en la República Dominicana. Y aquí incluso las instituciones de trabajadores, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores han pasado a ser grandes negocios para los que manejan eso. Personas, por ejemplo, en el transporte, ahora los llamados sindicalistas son empresarios, porque se han asociado con el gobierno para recibir prebendas. Y ahora tienen ellos partidos políticos. Y partidos políticos, de todo. Allá todavía se conserva eso, y ¿cómo se llama? Hay una línea fronteriza entre lo que es la actividad política y el sindicalismo en Brasil, aunque eso no quiere decir que un gran sindicato de trabajadores brasileños esté involucrado en la política de manera, porque bueno, constitucionalmente todo aquel que haga vida sindical tiene el derecho también de participar en política. Lo que usted no puede utilizar un instrumento como ese para convertirlo, como por ejemplo vi yo aquí, el Colegio de Abogados, hablando de que va a defender a Leonel Fernández, cuando, eso no además, asumiendo una posición política cuando esa ley es muy clara. A mí me sorprende, la mediocridad de este país ha llegado tan lejos, que estos abogados ponen al servicio de un partido y de un grupo, una institución que dice claramente que no puede ser partidista. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los colegios, todos los colegios, tienen que contar con un elemento que es fundamental. Recuerden que los colegios es una figura jurídica de los países subdesarrollados, no de los países altamente desarrollados. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es que se desplaza, le da poder a esa disciplina profesional, y entonces ellos lo que hacen es que ellos se autodisciplinan, pero con poder público. Es decir, ellos tienen la capacidad de sancionar y de impedir que una gente ejerza la profesión. Pero lo dice claramente, tiene que ser apartidista. Incluso los colegios tampoco pueden hacer una labor sindical. Está expresamente prohibido. Sin embargo, aquí todo eso se da, y usted ve abogados
abogados en ejercicio que no entienden eso, porque aquí se entiende poco esa figura jurídica llamada colegios profesionales, porque tiene un elemento que es muy importante, que es lo que lo define como colegio, que es la obligatoriedad. Si no tienen obligatoriedad no son colegios. Por eso yo he dicho que el caso del colegio de periodistas, eso no es un colegio. Eso es una ley profesionalizante, pero no es un colegio, porque no tiene el elemento que le da el carácter de colegio, que es la obligatoriedad. Entonces el colegio de periodistas es como usted decir una madre que no tiene hijos, una madre sin hijos, y no puede ser madre aquella que no tiene hijos, ¿verdad? Entonces el colegio de periodistas dominicano no tiene obligatoriedad. Entonces, a mí me sorprende cuando vi al colegio de abogados defendiendo a Leonel Fernández. Pero bueno, quise traer eso a colación, pero sigo hablando de Brasil. Yo creo que Brasil, con este paso que ha dado, le ha dado un voto de confianza al PT, al Partido de los Trabajadores. Parece que Dilma se va a quedar en la presidencia de la República. Y ahora lo que se impone es que ellos puedan cambiar un poco la política dirigida sobre todo a la clase media y a los trabajadores y a la gente de abajo del Brasil. Y la corrupción. Y la corrupción, y disminuir la corrupción, que es el gran lastre. El PT es un partido cuya característica principal al día de hoy es la corrupción. Sí, pero entonces hay otro problema. El candidato, por ejemplo, el mismo partido de Marina Silva, también ha sido involucrado en el escándalo eso que hubo en Petrobras. Sí. Lo que quiere decir que estos partidos, como pasa en la República Dominicana, tanto el que está arriba como el que está en la oposición, están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo están haciendo en una mayor o menor medida. Es así, José. Porque no tienen el control del Estado. Es así. Pero, es así. Pero es una cosa muy preocupante. Sí, porque la corrupción es un fenómeno transnacional. Ahora, lo que sí, esto envía un mensaje. El metamensaje de lo que ha pasado con Marina Silva en Brasil es que en la medida en que surjan candidatos desvinculados de los intereses de las multinacionales y de esos empresarios que promueven un neoliberalismo salvaje, en esa misma medida podrían tener un gran apoyo popular, porque lo de Marina se demostró. Y aunque aquí en la República Dominicana no se tiene mucha conciencia de eso, de lo que implica el neoliberalismo, digo en los sectores de abajo me refiero, pero de alguna manera la gente puede percibir positivamente un discurso que vaya dirigido a romper con ese neoliberalismo. Pero la gente no sabe lo que es el neoliberalismo. No, que está promoviendo el individualismo. La gente no sabe lo que es eso. Que está promoviendo hambre, que está promoviendo desempleo y que está promoviendo inhabilitar el Estado para cumplir con su rol social. Señores, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos seguimos con esta emisión de hoy de Contraportada. Ya volvemos. Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Tienes que seguir tus sueños, a las estrellas alcanzar, al perseverar se pueden lograr. Hay que seguir, tratar, al perseverar se pueden lograr. Realicé mis sueños, me enseñaste a volar y que no hay montaña que no puedo escalar.
mis sueños los viví y es por ti.